Especial Elecciones. Clara López. Entrevista María Beatriz Echandía. El Tiempo Televisión y City TV presente en la campaña presidencial. Las elecciones que se realizarán el próximo domingo 25 de mayo para elegir el nuevo presidente o presidenta de Colombia. Digo presidenta porque tenemos invitada en este momento en nuestros estudios a la doctora Clara López Obregón, la candidata por el Polo Democrático y la UP. Doctora Clara, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes. Claro que sí. Vamos a ver primero un perfil de la doctora Clara López, su historia personal y por supuesto su recorrido en la política. Una mujer de temperamento fuerte, decidida, metódica, que piensa antes de hablar y que desde niña ha tenido la rebeldía de los que tienen una visión distinta de la vida, de la política y de la relación que deben tener los líderes con los problemas del pueblo. Ella toda la vida tuvo una gran rebeldía, una gran causa con las injusticias. Esta bogotana de 64 años, familiar del expresidente Alfonso López Michelsen y del artista Alejandro Obregón, estudió economía en la Universidad de Harvard e hizo un doctorado en Derecho Tributario y Financiero en la Universidad de Salamanca. Las calificaciones y las notas que sacó en Harvard, ella se graduó con honores muy superiores a los míos. Fue en Harvard donde ingresó a la política como parte de los grupos que protestaban en contra de la guerra de Vietnam y reivindicaban la igualdad racial. Parte del deporte mío y de mis amigos era ver a Clara protestando contra la guerra de Vietnam. La vida pública inicia con su llegada al nuevo liberalismo, liderado por Luis Carlos Galán. En 1986 se vincula a la Unión Patriótica apoyando la candidatura presidencial de Jaime Pardo Leal. Y en 1988 fue candidata a la alcaldía de Bogotá por el mismo partido. Entre las diversas posiciones que ha ocupado se destacan secretaria económica de la Presidencia de la República, contralora y presidenta del Consejo Distrital de Bogotá, auditora general de la República y secretaria distrital del Gobierno de la capital. También se ha desempeñado como consultora y asesora de varias entidades del Estado. Que se salió del esquema de su familia, eso sí, porque sabemos que viene de la familia de López Michelsen y López Pumarejo, y sin embargo siempre fue la niña rebelde. Eso sí lo comentan sus amigos, siempre fue la niña rebelde, la que no quiso acomodarse a lo que le querían imponer. Y ella fue una López propia de ella misma. Quienes la conocen aseguran que su inteligencia es su mayor cualidad, al igual que su pensamiento social, lo que la hace una mujer cálida y más aún con quienes son cercanos al centro de su vida, su familia. Ella es muy generosa con la gente que la rodea y sus amigos son de toda la vida, o sea, la gente que se encuentra uno en la casa de Clarita es la misma y políticamente la gente que la acompaña hace muchos años. Los encuentros familiares son en su casa, acompañada siempre de su esposo Carlos Romero, que ha logrado crear en ella un gusto por la música y comida del Caribe. Se siente una gran cocinera, pero le falta mucho. ¿Qué? Pero esa no es seria. Le gusta la música, eso sí sé, de todas, porque una vez que estuvimos en San Andrés con ella, pues la música le gusta, la lleva. Pues le gusta la colombiana y le gusta la clásica, porque tiene una buena discoteca en su casa. Si no es una mujer amargada, si hay que poderla bailar, baila. Los que han estado en su casa la ven como la mejor anfitriona y como en todas las tareas de su vida laboral, cuida cada detalle. Tiene un gran sentido del humor, los entiende. Tiene una cualidad, nunca se mete en la charla del otro. Clara López es una mujer de amistades que duran muchos años, relaciones constantes y serenas que permiten conocerse lo suficiente sin necesidad de adentrarse en la intimidad del otro. Uno de los aspectos que más le admiran quienes la han conocido es el control de su temperamento y la capacidad que tiene para lograr buenas relaciones laborales. Nunca la he visto salirse de sus cabales. Es más, como diría un chino de la calle, nunca he visto que puedan sacar la piedra, que eso ya demuestra mucho equilibrio. Cachaca de buen gusto por el arte, la música clásica, el vallenato, vanidosa pero no pretenciosa y despreocupada por el que dirán, no vive de las apariencias. Que a veces andaba muy desarreglada, pero ahora en campaña está hasta bonita, bien presentadita. Está bien la chinita, como diría un bogotano.
a veces no se arreglaba, pero ahora, cuando va a un acto social es muy bien presentada, pero cuando nos reuníamos allá, un poco descachalandrada, eso demuestra que tiene más cerebro que deseos de vestirse para mostrarse. Ella no hace ningún esfuerzo en vestirse bien, no hace ningún esfuerzo en ser bonita. Ella vive feliz con que yo soy lo que soy. Pero lo que más destacan sus amigos es su espíritu generoso, el mismo que le ha llevado a dar estudio y formar jóvenes de la calle que ahora se han convertido en profesionales y hombres de familia, gracias a una líder de izquierda con sentido social, que le duele la pobreza y que no teme acercarse a ella, porque sabe que los problemas del país se resuelven cuando realmente se conocen. La doctora Clara López Obregón, como ustedes pueden ver, tiene un largo recorrido y gran experiencia en la política nacional. Doctora Clara López, ha llamado mucho la atención su campaña política. En esta ocasión es una campaña que se ha refrescado mucho, es una campaña como muy juvenil, tiene mucha música, muchos jóvenes y entre otras cosas, usted también cambió su estilo, cambió su look. ¿Cómo le ha ido con ese nuevo look? Bueno, es mi antiguo look. He tomado la determinación de tener una campaña fresca porque la izquierda que nosotros representamos es una izquierda moderna, una izquierda moderada, una izquierda que está a tono con los tiempos, lo que está pasando en el resto del mundo y desde luego el discurso va concatenado con esta imagen que, dicho sea de paso, no es que esté orientada a los jóvenes, es que es impresionante cómo los jóvenes están llegando a la campaña y la están refrescando. Es una retroalimentación que viene principalmente de la juventud en todas las universidades, en todos los sitios que visitamos, que nos están empujando y entusiasmando. Mencionaba mucho a los jóvenes porque, como decía, lo vemos muy presente en su campaña. A propósito de eso, usted ha mencionado en muchas ocasiones su plan de trabajo en cuanto a la educación. Usted ha dicho, por ejemplo, que usted espera poder ofrecer gratuidad en la educación pública, aumentar y fortalecer el acceso de los jóvenes a las universidades. ¿Cómo cree usted que se puede hacer esto? Bueno, en primer lugar, la educación es un derecho fundamental, es el gran nivelador de la sociedad. No podemos invitar a los jóvenes a que hagan parte de este gran país si no les damos igualdad de condiciones para participar en su construcción. Entonces, la educación es de la esencia y nosotros hemos planteado que como es un derecho fundamental, tiene que ser suministrada por el Estado a título de derecho. Entonces, en todos los planteles públicos del país, nosotros planteamos la gratuidad. En Bogotá lo hicimos con lujo de detalles, porque no hicimos solo cero matrícula, sino todo lo que es la gratuidad integral, con acceso a servicios de salud, alimentación, apoyo en útiles escolares, incluso para los jóvenes de 10 y 11, un pequeño estipendio de plata de bolsillo para poder competir con esos jóvenes que llegaban a los 16 años y querían irse a trabajar, a levantar unos pesos y abandonaban sus estudios. Y desde luego, el nivel universitario, educación gratuita y de calidad es fundamental. Y que no nos digan que no se puede, porque esa es la tesis fundamental, que no hay plata. Generalmente el punto es la parte financiera y el control, entre otras cosas, también de la corrupción que hay detrás de esto. Mire, le cuento, si usted entrega a título de derecho el acceso a la educación, el espacio de la corrupción es mínimo. Mucho más espacio de la corrupción es cuando usted se pone a entregar a dedo ayudas asistencialistas, ¿no? La educación pública gratuita es entrar a la universidad, desde luego, demostrando sus calidades y sus capacidades, y desde luego, en una situación como la colombiana, está dentro de la escala de lo que se puede financiar por parte del gobierno. Le quiero decir que hoy en día, toda la matrícula de los 650.000 muchachos y muchachas que estudian en las universidades públicas de Colombia tiene un costo aproximado de los 800.000 millones de pesos al año. Eso es menos de una tercera parte, es como una cuarta parte de lo que se distribuyó en auxilios parlamentarios para la pasada campaña electoral. No, se puede. El tema es de voluntad política y eso es un compromiso nuestro con los jóvenes de Colombia.
tienen que poder estudiar y tienen que poder trabajar. Y un punto muy importante de la educación también es la calidad. Recordemos el escándalo que surgió a través de las famosas pruebas PISA, en la que los estudiantes colombianos pues salieron muy mal parados. ¿Cómo mejorar la calidad, doctora? ¿Tiene que ver con los maestros o dónde es el punto? Mire, la calidad tiene muchos aspectos. Es un reflejo de la estratificación de nuestra sociedad. Desde luego que cuando usted viene de un hogar lleno de carencias, cuando le llega a estudiar con el estómago vacío, cuando no tiene las condiciones ambientales y culturales, es mucho más difícil que en una clase alta donde el muchacho se atrasa y le ponen un maestro especial. Así es que nosotros tenemos que elevar todo el nivel de la población colombiana con una política pública económica destinada a generar y garantizar el pleno empleo. Porque hoy lo que tenemos es ocupación, que es algo muy distinto. El rebusque se considera empleo en las estadísticas del DANE y eso no es lo que la gente considera un empleo, que le dé garantías, acceso al bienestar, acceso a las prestaciones sociales y a un buen salario. Pero en segundo lugar, ya en el plantel educativo, la gratuidad es fundamental, la gratuidad integral, con acceso al restaurante escolar, a la garantía del acceso a la atención primaria en salud y desde luego todo lo que tiene que ver con las instalaciones. Y el maestro y la maestra es de la esencia. Nosotros hemos planteado que hay que profesionalizar a los maestros y a las maestras del país y remunerarlos con su salario profesional. No hay lugar a dudas que para atraer a la mejor gente a esa que es la más bella profesión que puede existir en una sociedad, pues se le tiene que dar las garantías laborales, prestacionales y de salario a quienes podamos atraer a formar a nuestras futuras generaciones. ¿Está usted de acuerdo con la reforma o con lo que ha propuesto el Ministerio de Educación en este momento, que entre otras cosas llama para que los profesionales, los licenciados, tengan unos estudios de más tiempo, es decir, que sean 5 años de estudio, incluso que se garantice que hablen inglés? ¿Usted cree que ahí puede haber un punto importante? ¿Está de acuerdo con esto? Desde luego, la formación es fundamental. Nosotros hemos visto, por ejemplo, el gran experimento que ha hecho durante años Finlandia y la ha colocado en los niveles más altos de los resultados en los exámenes PISA y tiene que ver precisamente con que atraen a la profesión de maestro a los mejores estudiantes de todo el país. Pero pues Finlandia es más pequeño que Colombia, Finlandia es más pequeño que Bogotá, pero Finlandia ha dado la pauta de lo que hoy está presentando ese estudio que hizo Compartir y desde luego la cualificación del maestro tiene que ir a tono con la cualificación de su remuneración y de sus prestaciones sociales. Uno no puede ser voluntarista en estas cosas. Aquí todo el mundo quiere lo que llaman los norteamericanos un almuerzo gratis, que me den todo pero no pagar por él. No, hay que remunerar adecuadamente a los maestros y a las maestras, a los profesores, a todos los docentes, desde la primera infancia hasta el nivel universitario. Y se puede. Mire, la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad pública por excelencia, la de mayor tradición en nuestro país, está siempre en el primero o segundo lugar en todas las comparaciones internacionales respecto de calidad de la educación. Usted ha mencionado un punto muy importante al que queremos ir también y que interesa a todos los colombianos, por supuesto, y es el desempleo. ¿Está usted de acuerdo con las estrategias que se están llevando a cabo en este momento? ¿Cuál sería su estrategia particular para lograr que esos niveles de empleo o desempleo pues cambien? Porque, como usted misma decía, muchas personas piensan que los datos que estamos obteniendo oficialmente pues no se reflejan en la realidad. Mire, aquí tienen la estrategia de reducir el desempleo a base de concesión de exenciones tributarias. Pensando que la empresa con exenciones tributarias, con un menor nivel de contribución al compartir los gastos del Estado en su conjunto, va a generar más empleo. Las estadísticas muestran que eso no es tan cierto, que la exención desde luego aumenta las utilidades de las empresas, marginalmente en algunos casos genera nuevos puestos de trabajo, pero usted lo que tiene que tener es una política pública general, no estas políticas puntuales. Y nosotros pensamos por eso que para generar empleo, como se dice, pleno empleo, que es cero desempleo, tenemos que regresar a una mezcla mejor
entre cuánto Estado y cuánto mercado. Una de las principales fallas del mercado, y lo hemos visto durante los últimos 20 años, es que ha sido totalmente incapaz para resolver el problema del empleo. Y nos hemos convertido en un país que importa absolutamente todo lo que podemos producir. Eso es el impacto de la política de libre comercio, de la política de privatización, de todo lo público, de la política que se ha denominado neoliberal, del consenso de Washington, que nosotros importamos sin beneficio de inventario a comienzos de los años 90 y reemplazamos una política pública propia, con pensamiento de economistas colombianos, nacionales, que había generado procesos dinámicos con un crecimiento económico superior al actual y que tenemos que recuperar porque son instituciones diseñadas para nuestra propia realidad. Yo voy a convertir el sector agrario y el sector industrial en los motores del crecimiento económico y desde luego en los motores del empleo. Pero eso implica, desde luego, cambios profundos como la renegociación de muchas de las cláusulas de los tratados de libre comercio que nos han convertido en un país importador de todo lo que podemos producir, lo que nos convierte en un país exportador de empleo, porque el empleo se está generando pero en otra parte. Bueno, vamos a ese punto que usted ha mencionado, porque desde el Polo Democrático Alternativo se han opuesto definitivamente a los TLC. ¿Cómo va a manejar usted estos acuerdos comerciales a los que ha llegado nuestro país? Incluso estamos pendientes de la Alianza del Pacífico, que todavía falta por definir. ¿Cuál va a ser su posición respecto a esto? Bueno, nosotros hemos dicho que los tratados de libre comercio tienen que renegociarse en muchas de sus cláusulas. Pensamos que han sido mal negociados. Nosotros no nos oponemos por prurito al libre comercio, ni mucho menos. Lo que nos oponemos es al comercio desigual. Entonces, haber suscrito un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Europa, que trae una competencia, yo digo, totalmente desigual, de los campesinos de Europa y de los Estados Unidos, la gente del campo en esos países que recibe enormes subsidios, que les permite colocar su producción por debajo de sus precios de costo en el mercado internacional. Entonces, así es muy difícil que nuestros campesinos puedan competir a la corta y a la larga. Por eso pensamos que la renegociación está a la orden del día y las cosas se pueden renegociar. Me dicen que eso no se puede. No, hay unas cláusulas en estos y todos los tratados internacionales que permiten que las partes se vuelvan a sentar a renegociar lo que no quedó bien. Tan es así que Estados Unidos está planteando renegociar algunas cláusulas del Tratado de Libre Comercio que tiene suscrito con México y Canadá. ¿Y la Alianza del Pacífico, que aún está pendiente a raíz del pronunciamiento del Consejo de Estado, piensa usted que es beneficioso para Colombia? Bueno, la Corte Constitucional ha declarado inconstitucional la ley que aprobó la Alianza para el Pacífico. Entonces, pues me parece que es bien importante porque vamos a poder hacer una gran discusión nacional sobre cómo orientar la integración latinoamericana. Nosotros creemos que este continente es un bloque fuerte que puede tener peso en el concierto internacional de las naciones, pero tiene que ir unido. Mire, la Organización Mundial del Comercio es la que da la batuta. Ese acuerdo lo han suscrito prácticamente todos los países sobre la tierra. Y allá tenemos que dar una gran lucha, una gran pelea que tiene que salir de consensuar la política exterior de Colombia a partir de nuestros planteamientos con otros países. Ya llegó el momento de que la Organización Mundial del Comercio no solamente aligere lo que le conviene a las empresas, tiene que tener unos mínimos sociales. No hay ningún país del mundo que se pueda desarrollar sobre la base de ofrecer los más bajos salarios posibles y los más bajos impuestos posibles, porque ese es el cóctel molotov para que el Estado no pueda ni siquiera controlar la cohesión social al interior de su sociedad. Tenemos que entender que hay unos mínimos sociales que el mundo tiene que acordar, porque imposible que pueda surgir la empresa no en función de que todos podamos participar holgadamente, solidariamente, colectivamente de la producción social en la que interviene tanto la empresa como el trabajo, y que la competencia internacional lleve a que todos los días los salarios sean más bajos, a que todos los días el Estado pueda hacer menos, invertir menos, porque hay menos impuestos,
y la propiedad y la riqueza se concentre en manos de unos pocos. Eso acaba minando las bases mismas de la democracia y la posibilidad de una convivencia pacífica. Bueno, uno de los sectores más afectados definitivamente por los tratados de libre comercio y diferentes políticas económicas es el campo y sobre todo estamos viendo las diferentes manifestaciones que hay a lo largo y ancho del país a raíz del paro nacional agrario que lo vimos el año pasado y en este momento nuevamente estamos viendo a los campesinos en las calles protestando y exigiendo sus derechos. ¿Cómo enfrentaría usted la situación que están viviendo los campesinos? Porque no es solamente una cosa económica, sino es de políticas a largo plazo. ¿Qué piensa usted que puede mejorar la situación a corto plazo y a largo plazo? Bueno, llevamos 20 años desmantelando toda la institucionalidad que Colombia, con su propio modelo económico autóctono de nuestra propia desarrollo, había generado. Aquí, por ejemplo, la Caja Agraria tenía sucursales en todos los municipios del país y a través de la Caja Agraria se llevaba el crédito subsidiado a los pequeños campesinos en la asistencia técnica, la extensión agrícola, y para la agricultura comercial había otras líneas de crédito a través de los fondos de redescuento en el Banco de la República. Todo eso se echó a pique, se acabó la compra de las cosechas por parte del IDEMA, que era otra institución fundamental para regular los precios. Usted sabe que cuando sale la cosecha hay mucho producido, entonces el precio se cae y después cuando ya se termina la cosecha empiezan a treparse los precios, entonces es un vaivén muy nocivo tanto para el productor como para el consumidor. Entonces nosotros tenemos que reconstruir la institucionalidad agraria, no hay la menor duda. ¿Usted pensaría en volver a traer, a crear nuevamente el IDEMA de alguna forma? Formas de esa naturaleza. Nosotros le tenemos que garantizar precios justos a los productores del campo en ambas puntas, tanto en la compra de su cosecha como en los insumos que adquiere para producirla. Hoy estamos en el peor de todos los mundos y esa es la causa fundamental de las marchas campesinas, que cuando van a vender el producido, si es que lo pueden vender, porque muchas veces no hay ni quien se lo compre, está a un precio que no cubre los costos de producción. Pero van a sembrar y los precios de los fertilizantes, de los herbicidas, de los plaguicidas están por encima de los precios internacionales, pero por mucho. Entonces aquí tenemos que ponerle coto a esos oligopolios que están presionando al alza con su intermediación los precios de los insumos que en última le quitan al campesino la posibilidad de tener un rendimiento de su cosecha y una intervención estatal para regularizar los precios y garantizar precios justos, porque el campo no puede vivir sin campesinos, no puede vivir sin producción. Y nosotros hemos cometido como país un error garrafal durante los últimos 20 años. Es que al campo colombiano solamente llegó el Estado con la fuerza pública. Ahora le corresponde, y esa es la tarea del posconflicto y es la tarea de la política pública, un desarrollo rural integral que implique no solamente el arma académica de los precios subsidiados, de la asistencia técnica, de la investigación y la innovación agrícola. Tenemos que llegar con los maestros al campo, con los servicios de salud, con el agua potable, con los servicios de la cultura, del internet. Es que el campo colombiano lo dejaron librado a lo que han llamado los fundamentalistas del mercado, las decisiones del mercado. Y esas, desafortunadamente, en el campo llevan al empobrecimiento de los productores. Usted ha mencionado un punto muy importante y es, ¿cómo ve usted el campo en ese posconflicto, en ese posible posconflicto? Nosotros hemos hablado mucho de un término que creo que incluso surge de la lectura de cómo hicieron los franceses sus procesos de desarrollo agrícola, y es uno de los desarrollos agrícolas más pujantes de Europa. Es la ocupación democrática del territorio. No puede ser que la calidad de vida en un pueblo agrario sea el atraso casi en condiciones feudales del siglo XVII, XVIII. Y aquí hay pueblos todavía donde impera el feudalismo. Entonces, no, nosotros tenemos que tener un país en que el desarrollo sea equilibrado, con las regiones que no han tenido los beneficios de las grandes obras de infraestructura pública, allá tienen que llegar.
tiene que llegar el acceso a la cultura, las bibliotecas, el agua, todo lo que estábamos planteando que hoy lo gozan en cierta medida los que habitan las ciudades, pero la gente del campo está librada a todo tipo de carencias y de falencias. Le quiero decir que pasa la línea de alta tensión, pero no tuvieron en cuenta que había que bajar la línea para que la gente en el campo pudiera tener electrificación rural. Entonces sí, tenemos que recuperar un tiempo valioso perdido, llevando todos los servicios, toda la presencia del Estado en la materia social, en materia económica, en materia cultural, a los campos. Esa ocupación democrática del territorio es la que va a fundamentar, en últimas, todos los procesos de paz y de reconciliación. No hay otro camino. ¿Usted le apostaría entonces a lo que nosotros hemos conocido siempre como una reforma agraria, teniendo en cuenta que pues su tío abuelo, Alfonso López Pumarejo, fue uno de los pioneros en este concepto en el país? Sí, desde luego. No se puede escapar a dotar a la gente del campo que no tiene tierra o que tiene poca tierra de eso que es la base de la producción. No es la única. Porque usted puede tener tierra y sin los insumos, sin el apoyo en crédito, sin un distrito de riegos, pues no poderla poner a producir. Pero sí, nosotros tenemos que tener una política, yo diría que dual en el campo, porque son dos economías que se encuentran, que no son incompatibles, que son complementarias. La economía campesina, que tiene que entrar a mejorar en todos los aspectos la calidad de vida de las personas que habitan en el campo y acompañar la restitución de tierras de los que fueron sacados a bala, y eso es un propósito nacional fundamental, que la gente pueda recuperar lo que le fue despojado. Y de otra, la política de la agricultura comercial, que tiene otros incentivos, que tiene otro tipo de organización, y tenemos que compaginar esos dos grandes sectores, y se puede perfectamente, pero es fundamental, y eso entiendo que se desprende de los acuerdos que ya ha firmado el Gobierno Nacional en La Habana, que hay que crear un gran fondo con todas las tierras que han sido despojadas, con las tierras que se le han incautado al narcotráfico y las que falta por recuperar, y desde luego con fondos, recursos financieros para adquirir tierras. Con eso se reconstituyen todas estas comunidades campesinas, que es un modo de vida fundamental. Le quiero decir que Turquía, que tiene un modo agrícola de producción campesina tradicional, es uno de los principales exportadores de alimentos a la Unión Europea. Entonces, no vengan con el cuento que con los campesinos no se puede hacer.